Hola, en este video revisaremos el sujeto en la oración simple. Primeramente tenemos que saber ¿qué es el sujeto? Es quien lleva a cabo la acción del verbo conjugado en la oración. Para encontrarlo es necesario preguntar ¿quién? Más el verbo conjugado, es decir, ¿quién realiza la acción del verbo conjugado? Veamos un ejemplo. Tenemos la oración Pedro come galletas. El verbo conjugado de la oración es come. ¿Quién come galletas? En este caso, la respuesta es Pedro. Por lo tanto, el sujeto de la oración es Pedro. Existen dos tipos de sujeto, el expreso y el tácito. El expreso aparece textualmente en la oración. Es la respuesta literal a la pregunta antes planteada. ¿Quién realiza la acción del verbo conjugado? Veamos un ejemplo. En la misma oración, Pedro come galletas, el sujeto, como ya lo sabemos, es Pedro. El sujeto tácito no aparece textualmente en la oración, pero puede inferirse gracias al análisis del verbo conjugado. En este caso, la pregunta ¿quién? Más el verbo conjugado o ¿quién realiza la acción del verbo conjugado? Sí puede responderse porque sí hay un sujeto, pero no se sabe exactamente quién es este sujeto. No se sabe con exactitud quién lleva a cabo la acción del verbo conjugado. Veamos el ejemplo. En la oración hizo la tarea ayer. El verbo conjugado es hizo. La pregunta para encontrar el sujeto es ¿quién hizo la tarea? La respuesta es él o ella. Y el sujeto, por lo tanto, es también él o ella. Pero no sabemos exactamente el nombre de la persona. Por eso es un sujeto tácito. Sabemos que hay alguien que realiza la acción, pero no sabemos exactamente quién. Ahora veamos cuál es el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto aparecerá solo en el caso de que la oración tenga un sujeto expreso. El núcleo, o su parte más importante, siempre será un sustantivo. Por ejemplo, en la oración los niños juegan en el parque. El verbo conjugado es juegan. ¿Quiénes juegan? Para hacer la pregunta ¿quién realiza la acción del verbo conjugado? En este caso la respuesta es los niños. El sujeto, por lo tanto, sería los niños. Y la palabra más importante de este sujeto es el sustantivo niños. Cuando la oración tiene como sujeto un pronombre, el mismo pronombre funciona como núcleo del sujeto. Por ejemplo, ellos juegan en el parque. El verbo conjugado es juegan. La pregunta ¿quién realiza la acción del verbo conjugado? O ¿quiénes juegan? Es ellos. El sujeto, por lo tanto, es ellos. Y como es la única palabra que tiene el sujeto, este mismo es el núcleo. Si el sujeto de la oración es tácito, no hay núcleo, pues de hecho no hay palabras explícitas que configuren el sujeto. Ejemplo. Oración juegan en el parque. El verbo conjugado es juegan. Para la pregunta ¿quiénes juegan? La respuesta es ellos o ellas. No hay específicamente una persona ni una palabra que especifique al sujeto, aunque sabemos que es ellos o ellas. Y por lo tanto, no hay un núcleo. Hasta luego.